Sí, así es. Efectivamente, la fundación, como tú decías, ya lleva 20 años trabajando en humedales, un tipo de ecosistemas muy poco conocidos y que durante los últimos años, afortunadamente, han tomado parte en la agenda pública. Así que es una buena oportunidad para generar conciencia y conversar respecto a la relevancia que estos tienen para nosotros mismos, incluso en nuestra vida cotidiana. Tal cual, María José, y por eso quiero partir por algo muy simple que podría parecer de perogrullo, pero que me parece que si queremos dar una conversación interesante y que además genere, concientice, ¿no? a nuestros auditores y a la ciudadanía en general, partamos por lo más básico. ¿Qué son los humedales y por qué son tan importantes que se trabaje en su preservación? Los humedales son todos los cuerpos de agua continentales. Esto quiere decir ríos, lagos, vertientes, salares, bofedales, turberas, esteros, incluso el borde costero, todo esto hasta los 6 metros de profundidad, porque los humedales tienen esta particularidad que es que son ecosistemas que están entre lo acuático y lo terrestre, independiente de si es agua salada, agua dulce, si es que son permanentes, es decir, todo el año están presentes o solamente aparecen tal vez con los deshielos o con las lluvias. Todos estos cuerpos de agua son realmente relevantes, primero por lo más obvio, porque es el agua disponible, ¿no? Disponible para nosotros, para la sobrevivencia, para nuestro consumo, para la producción, pero también es el agua que está disponible para mantener la biodiversidad, mantener a toda la vida que habita en el planeta. María José, ¿desde cuándo? Porque yo vengo escuchando hace un tiempo ya los humedales, hace un tiempo incluso estuve en la playa Los Molles y efectivamente ahí hubo toda una polémica por una construcción de edificios que estaban muy cerca de unos humedales y ahí uno en el fondo hace el doble clic y empieza a profundizar en el tema. Pero tengo la sensación de que esto no es una conversación ni una discusión que haya estado en o dentro de las importancias o de los elementos más importantes desde hace muchos años. ¿Cuándo exactamente empieza uno a tomar conciencia, las autoridades, las fundaciones, las ONG, ¿no? Que esto es relevante, que ahí hay una riqueza importante, como muy bien decías tú, en diversidad biológica, como fuente de agua. Entiendo que además son uno de los entornos más productivos que existen en el mundo, ¿no? Y que al final de cuentas son vitales para la supervivencia humana. ¿Cuándo se toma conciencia de la importancia del humedal? Creo que en la línea de tiempo hay distintos hitos importantes. Diría que el primer hito tiene que ver con que hace casi medio siglo se crea la Convención Ramsar. Esta es una instancia, una convención internacional donde participan distintos países y esta vez se crea una asociada a un único ecosistema. Convención Ramsar se trata de humedales y esta se crea debido a la preocupante situación que estaba viviendo los humedales en el planeta y es que estaban desapareciendo a una tasa increíble, siendo así que en el último siglo ha desaparecido entre el 60 y el 70% de su superficie en el mundo. Lo que implica que pone en riesgo, ¿cierto?, la supervivencia nuestra, la supervivencia del resto de la vida del planeta, como te decía antes, y todos los otros servicios. Entonces se crea esta conciencia primero internacional. Luego Chile, un poco tardío, adhiere a esta convención y empieza a tomar distintas medidas, se compromete a tomar medidas desde la política pública para detener esta pérdida. Perfecto. Recientemente hay nuevas leyes, hay un montón de organizaciones naciendo, hay un montón de comunidades y grupos de personas que han tomado conciencia sobre esta importancia y en definitiva están haciendo muchas, muchas cosas nuevas. Ya vamos a entrar al tema de las leyes. Quisiera detenerme un poquitito en la Convención Ramsar. Efectivamente, contarle a nuestros auditores, son 119 países los que participan, es decir, hay un consenso mundial en el fondo respecto de la importancia y el valor que tienen los humedales dentro del ecosistema. Chile es parte de ello y hacen una distinción que a mí me gustaría que si quieres la podemos hacer al tiro entre lo que es un humedal y lo que es un sitio Ramsar. ¿Tú, ¿Cuál es la diferencia fundamental? Ellos establecieron como una herramienta la declaración de sitios Ramsar en el mundo. Un sitio Ramsar es un sitio, es un humedal que no solamente es relevante por el aporte que hace a la comunidad local o a su entorno inmediato o a nivel nacional, tal vez un ecosistema especialmente representativo, por ejemplo, de una zona, como tal vez podría ser, no sé, el río Cruces en Valdivia, por ejemplo, o el Parque Andino Juncal en la cordillera de la Quinta Región, sino que son ecosistemas que tienen una relevancia internacional. Es decir, hay un especial cuidado y eh, una especial atención a estos ecosistemas, ya que cuentan con condiciones
únicas y especiales, ya sea por el tamaño que tienen, por la particularidad de las especies que albergan, por la cantidad de individuos de animales, ¿cierto? Animales, Distintas vegetación, especies, lógico. y por la relevancia que tiene respecto de los beneficios que prestan a las personas. Ya, o sea, no cualquier humedal, entiendo de tus palabras, puede convertirse en un sitio Ramsar. No, son de importancia internacional. Perfectísimo. Solo para aclarar, de cuántos humedales estamos hablando en Chile? ¿Cuántos tenemos? ¿Hay algún 16. sitio Ramsar? Sí, 16 sitios Ramsar, Ya, y sí. humedales en general. No sabemos cuántos humedales tiene. No, Tenemos. no sabemos. Y tenemos pero tenemos ya algunas zonas identificadas donde destaca mayor cantidad o mayor concentración de humedales, o están repartidos equitativamente a lo largo de Chile. No están repartidos equitativamente porque la magnitud de ellos puede variar mucho respecto al paisaje. Por ejemplo, en el norte los humedales tienen una relevancia porque son el agua en el desierto, básicamente. Exactamente. Es como la aguja Es en el pajar. tremenda, claro, pero tienden a ser más pequeños. Tienden a ser menos biodiversos, pero tienden a tener especies más especiales porque han evolucionado en un contexto que es muy distinto al resto, más aislado. En el sur hay mayor cantidad y tienden a ser más grandes. Sin embargo, no hay es difícil, o sea, al menos nosotros como organización consideramos que son tan relevantes unos y otros, pero efectivamente en el sur se concentran más. De hecho, en algún momento se ha hecho una estimación que establece que en el Chile, primero somos tremendamente ricos en humedales, humedales muy, muy diversos. Tenemos la mayoría de los tipos de humedales, a excepción de los manglares y los arrecifes de corales, que son más propios de la zona de Centroamérica, ¿no? Pero que serían alrededor de 40.000. Y Ya, sobre los que hoy están catastrados, hay alrededor de 20.000 catastrados y 1.500 que estarían dentro de nuestras ciudades. ya vamos a hablar porque también estuve haciendo mi investigación, vamos a hablar de los humedales urbanos, que es algo en el fondo que aparece un concepto, término un poquito más emergente. Quiero que nos quedemos en el tema de los humedales particularmente. Tú decías efectivamente que Chile es un país muy rico en humedales, que tiene todo tipo de humedales, salvo los que tú mencionabas, y entiendo que la región de los ríos en particular es una región muy rica en humedales. De hecho, el primer humedal que fue como reconocido como sitio Ramsar, corrígeme si estoy equivocado, es el Santuario de Naturaleza Carlos Advanter, ¿es correcto? Así es, Ya, justamente. eso fue ya hace más de 30 años, fue como el 81. Hace muchos, muchos años. La región de los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes son las que concentran más humedales, efectivamente. Oye, y quiero hacer el link con eso, con una noticia que leímos en febrero de este año, a principios de año, donde decía que se estaba presentando Valdivia como una ciudad humedal, Valdivia, la capital de los ríos, ante la Convención Ramsar, para que sea en el fondo reconocida como una ciudad humedal, y que este título en realidad, que es un título medioambiental, que está reconocido dentro de lo que significan las reglas de esta convención, solo lo ostentan 43 ciudades en el mundo, y que entiendo no hay ninguna en América Latina que esté considerada una ciudad humedal, y que esto iba a ser presentado en la COP. ¿Tenemos algún antecedente, alguna noticia de cómo nos está yendo con esta presentación de Valdivia como ciudad humedal? Hoy noticias nada, esto lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sí te puedo contar que efectivamente sería la primera ciudad humedal de toda Latinoamérica. Solamente en todo el continente hay solo una declarada, que está en Canadá. Por tanto, esta es una tremenda noticia, justamente porque la Convención Ramsar crea esta figura para poner en valor ciudades que están haciendo especialmente bien las cosas. Por tanto, fomentar que las sigan haciendo bien y mejor, pero también es la oportunidad, ¿cierto?, crear la coyuntura para seguir conversando sobre esto y qué pasa con las otras ciudades en Chile que tal vez podrían cumplir con condiciones similares. Oye, ¿y la importancia que Valdivia eventualmente fuera reconocida como una ciudad humedal? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuál sería la importancia desde el punto de vista, primero, de los compromisos? Porque yo me imagino que si declaran a Valdivia una ciudad humedal, hay una serie de protocolos y cierta legislación que a lo mejor existe o habría que crear para poder proteger y cumplir con probablemente los protocolos que impone una convención como esta. ¿Cuál sería la importancia de que Valdivia fuera nombrada de esta manera? Esto implica un reconocimiento, por tanto, no, desconozco cuáles son los detalles particulares del protocolo, pero me imagino que para mantener esta categoría va a tener que mantener el cumplimiento de aquellos elementos que lo hicieron acreditarse esta nominación, que tienen, por ejemplo, que ver
con el tener un sitio Ramsar, que es el caso, ¿cierto?, ya lo comentamos, del Río Cruces, que está asociado también a la ciudad de Valdivia, el mantener políticas y elementos administrativos que permitan que se mantenga una alta participación ciudadana, un buen involucramiento, la incorporación de estos humedales dentro de la planificación de la ciudad misma y un desarrollo armónico con ellos asociados a un uso racional de estos humedales, porque si bien nos proveen, ¿cierto?, ya lo hablamos, agua, materia prima, una oportunidad para el turismo, etcétera. Todas estas actividades tienen que ser compatibles con el resguardo de los valores de aquel humedal y eso tiene que ver con su condición física, ¿cierto? Pero también tiene que ver con elementos que pueden ser culturales, puede tener que ver y tiene que ver necesariamente con elementos que son biológicos. María José, ustedes llevan 20 años trabajando desde la Fundación Kennedy, que tú eres directora ejecutiva, pues estamos conversando con María José Domínguez, directora ejecutiva de la Fundación Kennedy, cuyo trabajo está enfocado directamente en el cuidado, protección y rescate de los humedales, santuarios de la naturaleza y sitios Ramsar. Dentro de todos los proyectos que ustedes han trabajado, porque han liderado más o menos 30 proyectos vinculados a este tema, ¿cuáles son los que destacan y cuál es la modalidad de trabajo que ustedes utilizan? Porque tengo entendido que no solamente se preocupan de el espacio humedal o declarado entendido como humedal, sino que hay todo un trabajo con las comunidades y con las autoridades para que juntos asuman el desafío de rescatar estos espacios y esta diversidad del ecosistema, ¿no? Así es, yo te diría que dentro de los proyectos históricos más relevantes para nosotros, justamente uno de ellos es la nominación y la obtención del reconocimiento como sitio Ramsar del Parque Andino Juncay, en que nosotros participamos apoyando esta postulación y que fue obtenida y que además fue la primera nominación aprobada, que fue presentada por un privado en Latinoamérica, así que estamos muy orgullosos de ello. Eso para partir. Y otro proyecto que para nosotros también es muy emblemático es el trabajo en los humedales de Algarrobo, porque esta fue el origen de la fundación, un trabajo con la comunidad, un proyecto que se ha dedicado históricamente al resguardo de estos lugares y que justamente después de un trabajo de 17 años logró establecer la protección de uno de estos humedales, que es el humedal El Membrillo y que luego también lo hizo ser el espacio donde se promulgó o se anunció la promulgación de la Ley de Humedales Urbanos, cosa que también nos tiene muy orgullosos. Pero hoy día estamos también en otros 26 humedales, solamente este año, y de esos proyectos estamos con un proyecto en esta lógica, ¿cierto? Como de ciudad y los humedales y su relación con los humedales. Acabamos de cerrar la primera etapa de un proyecto que se llama Conformación de Red de Humedales Urbanos para Antofagasta. En Antofagasta, como te comentaba, hay muy pocos humedales, son escasos, son de un nivel de endemismo, es decir, son especies únicas para la región que no están en otros lugares del planeta, muy especial. Y hemos avanzado en la protección de los 7 humedales urbanos de la ciudad y esperamos que se conformen como una red asociada a investigación, al trabajo con la comunidad, la academia, los vecinos, las autoridades. Es un proyecto, sí, es un desafío conjunto, exactamente. Y quiero detenerme, el tiempo vuela, pero no puedo dejar de preguntarte la distinción que haces respecto de un humedal en relación al humedal urbano. Explícanos un poquitito cuál es la diferencia. Yo lo asumo, no por el nombre, pero exactamente cuáles son las características con las que debe cumplir un humedal para ser considerado un humedal urbano y por qué esta distinción. Y si puedes ahí mismo, María José, abordar cuáles son las mayores amenazas que hoy día enfrentan los humedales y cuál es la responsabilidad, por cierto, que tenemos los seres humanos en esa amenaza, ¿no? Sí, claro que sí. Los humedales urbanos responden a una nueva ley que fue promulgada el año 2021 y que establece una especial prioridad sobre los humedales que están asociados a los límites urbanos de las ciudades. Es decir, pueden estar contenidos total o parcialmente dentro de los límites urbanos. Por tanto, por poner un ejemplo allí, que yo estoy en Santiago, el río Mapocho corresponde a un humedal urbano. ¿Es un humedal urbano? Es un humedal urbano, o sea, es un cuerpo de agua que está dentro de la ciudad, es un humedal. Puede ser podría ser incluso artificial. Existen lagunas, por ejemplo, nosotros ahora estamos prontos a abrir un proyecto de renaturalización de un tranque que está al interior del Parque Intercomunal Padre Hurtado. Sí, claro, la laguna que está ahí. Es un humedal urbano. Y solo porque es una porción de agua en el fondo que tiene un ecosistema y ahí se desarrollan diversas especies.
Y está dentro de la ciudad. Ya están dentro de la ciudad. María José, Sí. vamos rápidamente antes de terminar. ¿Cuáles son las mayores amenazas y qué responsabilidad tenemos nosotros y qué podemos hacer? El crecimiento urbano no planificado es una de las mayores amenazas, sin duda. Esto no implica que no pueda haber desarrollo en las ciudades, ¿cierto? O en zonas aledañas a humedales. Al contrario, son los beneficios que nos prestan. Por eso mismo debemos cuidar estas reservas de biodiversidad, de beneficios, de salud, de cultura, de patrimonio para todos nosotros. Y lamentablemente nosotros somos la principal amenaza porque estamos acostumbrados a distintas prácticas que en entornos naturales, sobre todo los que están contenidos entre las ciudades, como decíamos recién, no manejamos. Perros, basura, relleno, desecado, drenaje de estos humedales, muchas veces lamentablemente para construcción, son el mayor problema y son lo que lo están llevando a la desaparición en el mundo. ¿Hay conciencia suficiente o nos falta un poquitito en eso? No hay suficiente. No hay Pero yo suficiente. creo que, sobre todo, porque una de las grandes brechas tiene que ver con la falta de acceso a la información. La gente cuando sabe de esto se preocupa, participa, quiere aportar. Pero sin información es sumamente difícil. Por tanto, hoy día el desafío tiene que ver con llegar a más personas con este mensaje, que la gente conozca los humedales que tiene cerca y que tenga la oportunidad también tanto de disfrutar como de poder cuidarlos. Totalmente. Bueno, y por eso es que desde Ciudad Pauta, en Radio Pauta, te queríamos invitar a conversar sobre esto y sin duda vamos a volver a conversar cuando ya sepamos que Valdivia ha sido declarada, tengamos esperanza y fe que ha sido declarada una ciudad humedal. María José Domínguez, directora ejecutiva de Fundación Kennedy, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos educado en este tema y mucho éxito en la linda y desafiante tarea que llevan a cabo. Muchas gracias por invitarnos, que estén muy bien.